Bien, quiero darle la bienvenida a quien hoy nos va a acompañar para poder conversar un poco y además estamos empezando la semana, una semana donde se definirá posiblemente el destino de nuestro país. ¿Se definirá o cambiará la historia? Eso va a depender este 22 de marzo de la votación en el pleno del pedido de vacancia. Quiero darte la bienvenida al doctor José Tello, miembro del Instituto Peruano del Derecho Electoral, quien hoy está con nosotros. José, gusto Buenos de días, verte. Claudia. Qué gusto. Bien, estamos a días de que pueda definirse nuevamente el destino de nuestro país en un pleno que ha votado ya en favor de este pedido de vacancia. Fueron 87 votos. Esta primera lectura matemática, ¿te da, José, algún mensaje detrás de líneas? Que simplemente la cosa es incierta, como lo fue la primera vez. Recordemos que hay una movilidad de voto muy importante, ¿no? Una cosa es votar para que el pedido de vacancia prospere, se coordine el día y la hora de la vacancia, o sea, que se va a discutir la vacancia, y otra cosa es la votación en sí mismo. Sí. Entonces, la verdad habría que ver el tema con bastante prudencia porque nada está dicho. Y en efecto, esto es casi, ya parece ser el paradigma a seguir durante los últimos meses. No sabemos ciertamente qué puede pasar. De lo que sí podemos tener certeza es que cada día que pasa tenemos más destapes, más información que arrinconan mucho más al presidente, que lo deslegitimitan moralmente y que a grandes luces sigue perdiendo el rumbo. ¿Qué te parece precisamente este informe de la UIF? Un informe que más allá de brindar información o no, ha perdido su carácter de reserva y eso pone nuevamente a Rosa Bartra como presidenta de esta comisión, generando polémica, generando suspicacia, porque se le ha cuestionado durante este tiempo de presidencia, asumiendo que ella no puede ser juez y parte de un proceso, porque Peruanos por el Cambio ha señalado que esto forma parte de una venganza política y de que Fuerza Popular se ha dedicado todo este año, todo este tiempo a tratar de arrinconar al presidente. Lo que ha quedado bastante claro ayer por las declaraciones que ha hecho Sergio Espinosa es que este pedido de información, que es una información que maneja la UIF local, que no la maneja, digamos, a nivel internacional, sí, o mejor dicho, que no la hizo pública la información que había a nivel internacional, fue efectivamente entregado a la congresista Barta en su calidad de presidenta de la Comisión Investigadora de Lavajato. Ahora, lo han filtrado. De verdad que está mal, no está bien de que esas cosas ocurran, ¿no? O sea, es como cuando, por ejemplo, se estaba dando el proceso de la inconstitucionalidad de la famosa ley Mordaza respecto de la imposibilidad de que los congresistas puedan renunciar a su bancada, recorremos un poco, ¿no? Sí. Y un voto del Tribunal Constitucional fue filtrado también por el congresista Gilbert Violeta. Entonces, estas cosas, y poniéndose muy objetivos, estas cosas no hacen bien al Parlamento, porque ya nosotros vemos de que existe una falta de responsabilidad y de seriedad. Esa información reservada. ¿Tú crees que esto se debe de asumir de esta manera como una falta de responsabilidad o es momento, en la etapa de investigación, más que de investigación, José, de conmoción social, política en la que nos encontramos, que todas las informaciones pierdan el carácter de reserva para que de una u otra manera esto obligue al presidente a tratar de responder, a tratar de disipar un poco las dudas que generan esta nueva investigación? Él se ha presentado a la Comisión Lavajato, 8 horas ha estado conversando con esta comisión. ¿Te parece que deba también ser expuestos estos audios? Se han filtrado 2 o 3 el día de ayer a propósito de esta visita. ¿Te parece que debería ser ya público? Creo que eso es lo que ocurre y lo hemos discutido en muchas ocasiones cuando se restringen ciertas cosas. Han podido ir y llevar los audios de manera normal, regular, grabar la presentación del presidente, muy importante, dicho sea de paso, y verdaderamente tratar toda esa información con la reserva del caso, ¿no? Pero reitero, es bastante ligero lo que está ocurriendo porque ya forma parte, digamos, más que de una investigación objetiva, está formando parte de lo que ya es el ida y vuelta político, ¿no? Que es el ataque y el contraataque y vamos en esa dinámica tan complicada que toda la vida pues se da a nivel parlamentario.
El Parlamento es conocido como la arena política en cualquier lugar del mundo. Siempre la Cámara de Diputados, y es lo que tenemos nosotros acá con el Parlamento actual, es una cámara candente donde este tipo de cosas se dan. Por eso también, y sería bueno tomar en cuenta eso para un debate más a futuro, no tan lejano, digamos el próximo año, el 2019, el 2020, pensar pues en una bicameralidad, ¿no? Porque estas cosas se tienen que manejar con mucho más, menos, digamos, con más filtro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy importante de que a raíz de toda esta situación política veamos hacia el futuro cómo mejorar nuestra representación parlamentaria, ¿no? Bueno, José, este 22 se va a definir y mira, las votaciones al final traen sorpresas. ¿Crees que sea una de esas sorpresas el hecho de que a los Avengers se puedan sumar más congresistas de Fuerza Popular que en este momento parece ser que podrían dar ese salto? Miguel Elías se abstuvo en esta votación. Eso también tiene un mensaje detrás, ¿tú crees? Porque los Avengers estos últimos días han estado diciendo, bueno, esperen, porque ese día de la vacancia vamos a tener una sorpresa. Ellos ya han anunciado que aproximadamente 10 congresistas de Fuerza Popular estarían a nada de poder sumarse a este bloque, al de Kenji. Es probable y nada está dicho. Y si se da, bien, o sea, al final estamos viendo de que en Fuerza Popular ha habido una falta de capacidad de mantener cohesionado este grupo, a pesar que hay una norma que desincentiva, ¿no? Mejor dicho, le complica el trabajo parlamentario a aquellas personas, a aquellos congresistas que se retiran de sus bancadas o que son expulsados de sus bancadas. Entonces, nada se arregla con normas, eso ya quedó demostrado claramente. Se puede sacar 1000 normas, pero si es que estas no tienen el nivel de legitimidad y realmente no responden a una realidad, vemos lo que vemos. Entonces, definitivamente este bloque puede incrementarse, no sé si 10, por ahí que 5, no lo sabemos, ese día lo vamos a ver. Definitivamente también, por otro lado, el Ejecutivo está jugando un partido aparte, se están haciendo denuncias de preventas, de una serie de favores a cambio de comprar los votos a favor de Pedro Pablo Kuczynski, presidente. No hay que escandalizarse, es algo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Claro, porque él está intentando salvar su puesto, ¿no? No, y es algo más o menos un común denominador cuando se trata de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en situaciones tan, o sea, tan, ¿cómo decirlo?, tan severas, tan complicadas como esta, ¿no? En un país presidencialista estamos a punto de ver una vacancia presidencial, si es que se llega a dar, o por lo menos el proceso en sí mismo ya deja un sinsabor, ¿no? O sea, deja una sensación como de que, miren lo que estamos y podría haber una tercera y una cuarta y esto no se va a componer, ¿no? Vamos de plano a lo que ha sido este informe y la información que todos los peruanos han podido presenciar los últimos días. Pedro Pablo Kuczynski, José, en este momento, ¿de qué manera o qué argumento tendría que él armar para que pueda traerse abajo esta información que a todos no nos termina de convencer? Donde además está involucrado Gilbert Violeta a través de depósitos. De verdad, los memes son muy graciosos, ¿no? En cuanto al sueldo del chofer y tal. Pero es bastante grave esta acusación y más aún si esto habría sido realizado en una sola operación, este depósito. Se bajaría el argumento de que han sido depósitos continuos durante periodos largos. Te deja esa sensación de que, le puedo creer, sí puede ser. ¿O definitivamente crees que se ha equivocado en tratar de salir a defender estos depósitos con esos argumentos? La verdad, no me convence. En lo personal no me convence y creo que a muchos peruanos tampoco. Pero habrá que escuchar mayor claridad del presidente. Y es algo que permanentemente venimos invocando, ¿no? Porque se quiere mayor precisión sobre todas estas cosas, ¿no? Él, digamos, no está haciendo nada claro, no está deslindando adecuadamente y no es que uno pueda tener un prejuicio respecto de, o ya lo sentencie de plano como de que cometió actos de corrupción o en todo caso incompatibilidad de intereses, ¿no? Respecto a lo público y lo privado. Acá lo que ocurre, ¿no? Y eso sí hay que tener bastante cautela, es el presidente no está siendo claro y por ende, al no ser claro, no está marcando esa distancia respecto a estos actos que son cuestionables. Entonces, definitivamente, como te mencioné hace un rato, puede haber un tercero, cuarto, quinto pedido de vacancia, porque
la vacancia presidencial responde a un proceso de control político. Por supuesto, José, precisamente eso, o sea, vamos a mantener esa inseguridad todo el tiempo porque no nos queda duda que va a seguir saliendo mucha más información porque esto es un proceso largo de investigación. El Parlamento está en todo su derecho de poder ejercer este control político, pero quienes no tenemos derecho a esta inseguridad ni a esta afectación de la gobernabilidad del país finalmente somos los ciudadanos, y que esto trae también un impacto no solo social sino económico. No estamos avanzando. No estamos avanzando y tenemos una elección regional y municipal este año que está pasando a segundo o tercer lugar, porque si vemos el tema de la vacancia ahora, el mundial que ya se viene y que va a alegrar a todos los peruanos, claro. El tema de saber a qué autoridades vamos a elegir para el 2019-2022 creo que va a ser complicado, ¿no? Entonces, no hay que perder la perspectiva, estamos en un proceso complicado, habría que ver más bien cómo se resuelve el día 22. Si no vacan a Pedro Pablo Kuczynski, debería haber un acuerdo de gobernabilidad entre todas las fuerzas políticas. ¿Tú no te atreves a decir qué puede pasar ese día? ¿Sientes que va a proceder, no va a proceder? No, hay que ser cautos. Por ahí que lo vacan, por ahí que no. Pero si no lo vacase, primero él tiene que aclarar, por lo menos a la ciudadanía, ¿no? Y también a las principales fuerzas políticas, cuál es su situación respecto del caso Lavajato. 1. 2. Tiene que darse verdaderamente un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, algo parecido a lo que fue el acuerdo nacional en la época del presidente Toledo, pero en este caso haciendo un deslinde de la clase política respecto a lo que es la corrupción y sobre todo que no van a ayudar a que haya impunidad con la corrupción. Eso es muy importante. En el supuesto contrario de que lo vaquen, muy bien, lo ideal sería que el presidente que asuma sea Martín Vizcarra o Mercedes Arauz. ¿Y por qué? Porque el pueblo peruano en el 2016... Que respetar la sucesión, ¿no? Claro, no, y el pueblo peruano en el 2016 le dio a ellos el poder ejecutivo. Entonces están de alguna u otra manera más obligados con el Perú que con Pedro Pablo Kuczynski a llevar adelante un gobierno que se escogió una terna, se escogió presidente y vicepresidentes. En ellos debe quedar el ejecutivo. Y por ende, sí considero que este acuerdo por la gobernabilidad debe darse, porque es importante también, y sobre todo por el bien del fujimorismo, que es una fuerza política de oposición, una fuerza relevante que maneja el Parlamento, debería darse, digamos, una lavada de cara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya, correcto, salió Pedro Pablo Kuczynski, pero ahora gobernemos y no perdamos estos próximos 3 años que están por venir. Avancemos. Entonces, ya tiene que haber una dinámica mucho más propositiva, más que fiscalizadora, más que inquisidora, como ha sido el común denominador durante estos 2 años. Ahora, ¿qué ocurre en caso de que los vicepresidentes, espero no ocurra eso, ¿no? Si de proceder una vacancia, decían renunciar y no asumir el cargo? Tendría que asumirlo el presidente del Congreso y solamente, elecciones, ¿no? Y solamente presidenciales, porque acá me gustaría de todas maneras hacer una aclaración. Han habido importantes líderes de opinión, por ejemplo Rosa María Palacios, que ha señalado de que acá deberían darse elecciones generales. Ese supuesto no se puede dar, porque no hay la disposición transitoria en la Constitución que sí existió en el año 2000 para 2001. En aquella época, después de la renuncia de Alberto Fujimori y de la renuncia de los vicepresidentes, sabemos perfectamente todo lo que ocurrió y se quedó, mediante una disposición transitoria en la Constitución, ¿no?, que todas las autoridades que habían sido electas en el año 2000 tenían que terminar su cargo el 28 de julio del 2001 y entregar, obviamente, hacer la transición del mando a quienes fueran electos en esas elecciones. Entonces, es así como se produjo una elección general, pero general. Actualmente, solamente en el supuesto de proceder a una vacancia presidencial, no, solamente habría elecciones presidenciales, porque es el mismo supuesto, exactamente el mismo supuesto de lo que se da en las elecciones congresales cuando el presidente disuelve el Parlamento. Es exactamente lo mismo. A pesar de que hay un vacío en la norma, a pesar de que hay una interpretación en cierta manera extensiva, es exactamente el mismo supuesto porque no altera la simultaneidad. El 2021 definitivamente habría nuevas elecciones. Esta presidencia nueva, electa de acá a 270 días de proceder a un pedido de vacancia, aproximadamente, ¿no?, sería, ¿no?, una presidencia que solamente duraría hasta el 2021. Es el mismo efecto de lo que teníamos nosotros, por ejemplo, con las elecciones o las nuevas elecciones municipales después de una revocatoria. Sí.
Entonces, nuestro ordenamiento prevé esos mecanismos y la simultaneidad de las elecciones no implica de que sean una sola. Son elecciones diferentes, Parlamento, Presidencia, Vicepresidencia de la República y Parlamento andino, ¿no? Ahora, José, esta sucesión presidencial de la que tanto se habla, y una sucesión que además queda respetada por el propio Martín Vizcarra, porque él ha dicho que él va a ser respetuoso del orden constitucional, que hay una carta magna de por medio que hay que respetar. Pero a quien no le queda claro ese respeto parece ser al presidente Kuczynski, porque él tiene, no sé qué término usar, porque da declaraciones y dice, bueno, yo me voy y se van todos. Se va Mercedes Arauz, se va Martín Vizcarra, entonces estamos rompiendo el orden constitucional. Es bastante, siempre el presidente ha sido muy, en ese sentido, muy hepático a veces, ¿no? Ahora, se habla de una traición, José. No la Se hay. habla de una, exacto, esta traición que ¿crees que quedaría confirmada si Martín Vizcarra asume, si no asume? ¿Cuál debería ser su posición? Mira, como abogado, siempre he sido crítico del falso espíritu de cuerpo. Te lo digo, el falso espíritu de cuerpo no funciona. Si viene por el lado de los médicos, de los policías, de los propios colegas, no funciona. Acá hay una situación complicada, el presidente tiene una situación complicada, el mecanismo constitucional de la vacancia está previsto en el ordenamiento, la votación del 2016 dio una terna ganadora, presidente y 2 vicepresidentes, están a cargo del Ejecutivo y tiene que haber un orden constitucional. Seguido, acá no puede haber una renuncia de parte de los vicepresidentes, como ayer también manifestó, por ejemplo, Gilbert Violeta, no puede haber una renuncia porque, entre comillas, habría ciertos problemas con el proceso de vacancia. Siempre se le puede encontrar un punto y coma a este tipo de cosas, siempre se puede encontrar alguna, digamos, observación a un proceso de vacancia y siempre se puede tratar de legitimar al mismo. Pero lo que existe acá es una situación real. El Ejecutivo está peleando voto a voto, es legítimo que se logre hacer negociaciones con diferentes bancadas, incluso ayer surgió lo de APP, ¿no? Alianza por el Progreso, sí, que incluso se mediatizó el tema. Pero bueno, es legítimo. Ellos ahora tienen hasta el 22 para salvar a Pedro Pablo Kuczynski. Si lo salvan, perfecto, bien por ellos y sigan gobernando, pero tomen en cuenta el aclarar las cosas y buscar una gobernabilidad o un acuerdo de gobernabilidad con las otras fuerzas políticas. Pero si es vacado, tendría que asumir Martín Vizcarra o Mercedes Arauz la presidencia de la República. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a este 22 de marzo, donde se vuelve a definir la dirección de nuestro país. José, hay algo importante también, que es esta orden de impedimento de salida del país para el señor Yoshiyama, el señor Bedoya y Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP. ¿Te parece oportuna la medida? Bueno, el pedido ha sido acogido por el célebre juez Concepción Carguancho. Creo que va a trascender como uno de los personajes del año, sinceramente, pero está bien sustentado por Domingo Pérez, ¿eh? Porque si uno ve más o menos la hoja de ruta, la frecuencia de viajes, la conexión, por ejemplo, que había entre Bedoya y Yoshiyama en algunos viajes puntuales, ¿no? Y además también en cierta medida algunas actitudes que ha advertido muy bien y ha documentado muy bien Domingo Pérez durante los allanamientos, ¿no? Se podría entender de que este pedido está bien formulado y atendido también de una manera proporcional, ¿no? Porque el señor Carguancho, con el mayor respeto del magistrado, ¿no? No ha dictado una prisión preventiva, ¿no? O sea, ya ha sido ahora simplemente un impedimento de salir del país, lo cual creo que es bastante proporcionado, ¿no? A propósito de esta prisión preventiva, han pasado 8 meses de que la expareja presidencial, Osumala Heredia, están cumpliendo precisamente esta sanción. ¿Te parece ser que la prisión preventiva quedó totalmente desconfigurada en nuestro país como una medida que en este momento no, lo único que trata es de devolverle la confianza al ciudadano porque deficiente es el sistema? Y le ha quedado solo esa opción a Carguancho, ¿crees tú, para decir, bueno, si estamos funcionando, estamos avanzando, prisión preventiva? ¿Tú no. sí lo consideras un juez canero o no? Bueno, la fama se la ganó él solo y a pulso. Pero el detalle está en que con la pareja presidencial, ¿no? Humala Heredia, ahí hubo una cuestión de exceso en cierta medida porque dieron ellos las garantías en su momento de que no iban a abandonar el país ni tampoco iban a eludir a la justicia. Ellos sí dieron garantías,
Me parece que el hecho de que Nadine Heredia haya regresado del trabajo de las Naciones Unidas, se haya quedado sometida a la justicia nacional y además también Ollanta Humala, dieron las garantías necesarias y por ende no son personas que no debieron haber tenido una prisión preventiva, han podido llevarlo bajo otro tipo de restricciones, como por ejemplo lo que ocurrió ahora con Yoshiyama Bedoya, ¿no? El tema está en el supuesto poder político que ellos habrían tenido, pero sabemos también de que venían bastante alicaídos al respecto, ¿no? En fin, ahí creo que sí hubo un exceso y pudo haber habido un tratamiento distinto. Pero al final hay que ser respetuosos también, por más que uno, digamos, haga comentarios o apreciaciones respecto de la labor del juez Carguancho, hay que ser respetuosos de su magistratura. Es un magistrado y lo que muchas veces no se entiende en este país es que un juez, y en particular un juez penal, tiene la decisión sobre la libertad o no de una persona. Es una persona con mucho poder, más poder en algunos casos que aquellas autoridades políticas de las que siempre hablamos. Un juez tiene un poder enorme, enorme, pero bueno, esperemos también un uso responsable, ¿no? Y que la administración de justicia en el país tampoco no se politice, porque sí sería bastante cuestionable, ¿no? ¿Está politizada, crees tú? Sí, en cierta medida sí, porque hay mucho derrotero político en todo esto, y también el accionar del Ministerio Público, ¿no? Siento, pero también han sido víctimas de ataques políticos. El tema está en que ellos también reaccionan de manera grupal muchas veces, ¿no? O sea, los jueces y fiscales son muy corporativos cuando se trata de ataques hacia cualquiera de ellos, la institución misma, ¿no? Si hacen un espíritu cuerpo, puede estar equivocado o no, pero si lo hacen. Tocan a uno, pueden tocar a cualquiera. Es cierto. El expresidente Alejandro Toledo ya tiene un pedido de extradición oficial y nos volvemos a poner en manos del gabinete y del presidente Kuczynski. ¿Avanzará como debe avanzar este proceso, crees tú? ¿O se confirmaría la teoría de que a Kuczynski no le conviene que Alejandro Toledo regrese? Eso habría que verlo. Definitivamente también la presencia del expresidente Toledo y que participe en un proceso de investigación de esta naturaleza podría complicar la actual gestión, porque recordemos que ha sido su premier y su ministro de Economía. Fernando Zavala, que es asesor del presidente actualmente y que mucho le atribuye una cuota de poder muy importante, ha sido ministro de Economía. Y podemos sumar algunos parlamentarios como Bruce, Cheput, que también han formado parte, ¿no? Y personas que en su momento estuvieron cercanas, pero después se han alejado ahora del actual presidente, que me refiero a Rospiliós y Basombrío. Todo ese grupo también tuvo una participación en el gobierno de Toledo. Entonces, habría que ver en qué medida no todo esto se puede dar respecto a una complicación. En particular en los casos que involucran a Lavajato, o sea, determinadas obras en las cuales habría habido una venia de Economía y Finanzas y de PCM, ahí el asunto sí resulta ser algo complicado. Si el presidente Toledo estuviese acá, quizás podría aportar un poco a estas investigaciones, o bastante también, ¿no? O sea, habría que ver eso. Ya ha dejado también la pauta marcada Elian Kapp, ¿no? Ella tuvo un mensaje directo y a la yugular para el presidente Kuczynski de: yo sé lo que hiciste la última vez. ¿Los hace cómplices además, tú crees? Bueno, lamentablemente, pues, cuando uno duerme tranquilo con su conciencia, quizás estas cosas no lo afectan, pero se nota mucha perturbación en el lado del oficialismo, particularmente el mismo presidente, que, como lo ha señalado hace un rato, en algunos casos ya está perdiendo hasta perspectiva de lo que dice, ¿no? O sea, está siendo bastante confrontacional, o se le ve ya muy iracundo, ¿no? Hepático. Entonces, habría que dimensionar estas cosas. Lo que sí queda claro es que tenemos ahora una sensación, una mala vibra en torno a esto. Sí. Los ciudadanos percibimos que acá hay cosas que están mal, y eso no ayuda, porque tenemos un presidente que se está deslegitimando cada vez más. Entonces sí habría, ¿no?, que prever, ¿no?, un escenario, digamos, el 22, que por ahí no sale lo de la vacancia, si se mantiene, pero sea lo que se resuelve ese día, no tiene que haber un golpe de timón, ¿no? Como te decía, si el presidente no es vacado, tiene que aclarar y buscar una gobernabilidad en consenso con las demás fuerzas políticas. Aclarar su situación y buscar la gobernabilidad. Y si es vacado, tiene que hacer una sucesión natural, y de todas maneras tiene que haber un acuerdo por gobernabilidad. Porque lo que sí es importante destacar es,
Puede venir el mundial, pero este año escogemos autoridades regionales y municipales. No podemos nosotros seguir con una agenda nacional que nos distraiga o que nos genere un desánimo colectivo respecto de un proceso tan importante que se da cada 4 años. Y además, tenemos que ver que como país necesitamos crecer, necesitamos impulsarnos. Y la verdad, esta crisis política ya de 2 años no está ayudando en nada. Ojalá que sí. 72 horas faltan para poder presenciar todo este pleno donde se definirá la dirección de nuestro país. Quiero agradecerte, José, por siempre tener a bien venir a Gracias, poder conversar un poco sobre la coyuntura y lo que es importante en nuestro país. Que Dios nos ampare este jueves, José. Gran Confiemos. comienzo de semana para ti Gracias. y para los tuyos. Vamos con más información. Se trata...